tu gracia es incomparable, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, y queremos entregarte toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración esta mañana, Señor. Quita todo que está quitando el enfoque en ti, Señor, porque tú eres el único que te mereces nuestra atención, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Te la queremos entregar a ti, Señor. Toma el mejor lugar, Señor. Esta alabanza es para ti, Señor, y solo para ti, Señor. Habla en nuestros corazones esta mañana, Señor, con la palabra hermosa que vamos a recibir hoy, Señor. Y estamos aquí. Gracias por recibirnos, Señor, con esos brazos abiertos de amor, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y todos los semillosos decimos amén.
estábamos cantando ahorita, de tal manera. Cuando decimos que nos asombramos de algo, ¿qué tal? ¿No? Que de repente dices, ¿qué tal? ¿Te imaginas qué tal manera? ¿De qué tal manera nos amó el Señor? O sea, de una manera asombrosa, inexplicable. Gracias, Padre, por tu palabra. Y bendecimos tu palabra el día de hoy, Señor, que nos hable, que nos pueda llevar a esos lugares en donde no sospechábamos, Señor, que nos ibas a hablar. Pero tú nos hablas a través de ella. Y tú nos dices tantas cosas tan importantes, Señor. Ayúdanos a ponerlas en práctica, que es lo más importante. Que no seamos oidores nada más, sino hacedores de ella. Gracias por cada familia, cada vida aquí representada, Señor. Y si alguno salió de viaje, te pido que los guardes en el camino, Señor. Si alguno viene regresando de viaje, que los guardes también, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Y bueno, pues estamos el día de hoy siguiendo una miniserie, no me refiero del Netflix, una miniserie de acerca de lo que es Hechos 2:42, una serie que le llamamos Y perseveraban. Y estamos viendo cómo operaba esta primera iglesia cristiana, que todavía no se le llamaba cristiana. Muchos le dicen la iglesia primitiva, pero esa palabra me suena como a cavernícolas, aunque no eran cavernícolas, ¿verdad? Pero la iglesia primera le pudiéramos llamar, esa iglesia donde había discípulos de Cristo involucrados, donde había gente que había seguido a estos discípulos. La semana pasada hablábamos acerca de la doctrina, y eso es la primera parte en la que nos enfocamos. ¿En qué perseveraban esta gente que estaba aguardando a que viniera ese soplo divino del Espíritu Santo sobre ellos? Porque Jesucristo les dijo, espérense, que va a venir un consolador sobre ustedes. Sí, estaban ahí unánimes, orando y perseverando. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esta doctrina que no es diferente a la doctrina que Cristo les había enseñado, sino que lo habían aprendido del Maestro, lo habían aprendido de Él. Todo eso que transmitían a los demás era parte importante. Inclusive hemos tratado mucho o hemos comentado mucho acerca de esta oración que hay en Juan 17, no la vamos a leer ahorita, pero Juan 17 nos habla una oración increíble que Jesucristo hizo por todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros los que estamos aquí el día de hoy. Nosotros discípulos que decía, yo no nada más te pido por estos que están aquí sentados, sino por los que han de venir, ¿sí? Por el testimonio de estos. Es decir, tú y yo el día de hoy somos parte de esa oración, porque a través del testimonio que tú le des a otras personas, gente va a venir al conocimiento de Cristo. Así que es importante, y hablábamos la semana pasada, que qué importante es que nosotros nos dejemos ya de esos miedos, que nos dejemos ya de esas dudas que tenemos. Es decir, ¿qué tal si yo no comparto? ¿Qué tal si le comparto y me manda a volar? Pues que te mande a volar. Hay gente que por compartir el evangelio ha sido muerta en otros países. Aquí todavía tenemos la libertad de hablar sin que nos agredan. Bueno, a lo mejor nos dicen verbalmente algo, a mí me lo han dicho muchas veces. Y estos discípulos habían creído en ese Dios. Y a veces pensamos que la unión con Cristo es nada más momentánea o de domingo, como decía ahorita José Luis. No es nada más de domingo, sino el chiste es salir de aquí y seguir viviendo esa vida en Cristo, seguir en esa unión permanente. Y eso es perseverar. Y a veces pensamos que esta unión permanente como que debiera ser un traje que te pones y te quitas. Pues ahorita soy cristiano, pero saliendo de aquí pues ya no. Sí, ya soy el comensal en un restaurante, o soy el cuate con mis cuates en las chelas. No sé
de lo que piensas saliendo de la iglesia. Yo espero que sigas meditando en la palabra como me habla la palabra de Dios. Y yo creo que hay formas de vivir esta unión permanente de acuerdo a su palabra, que no es fácil. El problema es que hemos perdido la visión de Dios. El problema es que el mundo ha perdido esa visión importante de Dios. Ha pasado a un segundo plano, a un segundo nivel en donde lo importante ya no es importante. Ya es como un accesorio. Bueno, pues los domingos si puedo, voy, ¿sí? Y no voy porque son una bola de hipócritas. Y pues es lo que, como dicen algunos, pues siempre hay un lugar para uno más, hombre, vente, el Señor es bueno. Primera de Corintios, capítulo 6, del 13 al 20, vamos a leer ahí. Y aquí Pablo les está diciendo y les está hablando de qué son viandas. Viandas es la comida, el tentempié, el ambigú, dice Andrés. Andresito, ¿dónde andas? ¿No vino Andresito? ¿Anda chambeando? Híjole, bueno. El ambigú para el vientre, dice, y el vientre para las viandas. O sea, en pocas palabras, a veces pensamos que pues vamos a comer y a beber porque el mundo se va a acabar y démosle duro a esto, ¿no? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Aquí empieza a hablar Pablo fuertemente acerca de un tema que era importante y que sigue siendo importante el día de hoy. Un tema en donde a muchos tal vez no nos guste o no les guste, pero vamos al siguiente versículo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Siguiente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, dice ahí, son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ramera es una prostituta. De ningún modo. Siguiente. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Siguiente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Último. Porque habéis sido comprados por precio. En pocas palabras, por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y los cuales son de Dios. El día de hoy hemos visto a través de las series, a través de las telenovelas, a través de las historias, a través de las noticias, pues este tipo de relaciones tan impersonales. Y me refiero a esto porque la gente trata de unirse, como les decía, en estas manifestaciones, pero nunca entablan o nunca establecen una relación más allá de la de gritar en contra de algo que les molesta. No había una unidad como al principio de la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia estaban unánimes, eran un mismo cuerpo. Y a veces pensamos en Dios como cosas diferentes. Pues es que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como que tres cosas que están separadas. Y bueno, pues a veces lo pensamos así. Él es espíritu. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y Dios es indivisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre están ahí. Y el día que recibiste a Cristo, dice la palabra de Dios, que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esto te dio esa unidad en el Espíritu con Cristo. Eso te dio esa unidad en el Espíritu con ese Dios todopoderoso. Dios, ese único ser, ese que te amó de tal manera. Y cuando hablamos de la unidad de Dios, hablamos de ese deseo que Dios tuvo al entregar a su Hijo,
de que tú y Él fueran uno solo. Que Él y nosotros fuéramos uno solo. Y qué importante es eso. Y a veces aquí Pablo se va a un tema bastante fuerte, que es la fornicación, para decir, no sabes que atentas, en pocas palabras, cuando atentas, cuando pecas, cuando fallas, estás atentando contra el cuerpo mismo de Dios. Estás atentando en contra de esta unión, de esta comunión que ha venido dándose. Y el día de hoy la palabra relación personal con otra gente es tan ambigua, es tan light el día de hoy. Hay relaciones entre los jóvenes donde son ocasionales. Pues te conocí, me conociste, nos fuimos, y hicimos lo que teníamos que hacer o lo que pensaban que tenían que hacer. Ay, ¿y cómo te llamas? No, pues ni caso tiene que te diga cómo me llamo. Y terminan esas relaciones. Pero curiosamente se unieron físicamente, y la palabra de Dios nos dice que esa unión está ahí. Que esa unión, esa relación íntima que se generó entre el hombre y la mujer te une espiritualmente. La Biblia aquí lo acabamos de leer. Qué importante está en guardarnos en santidad. Y tú me dices, híjole, pues yo ya la regué. Pues sí, todos la regamos alguna vez. Pero yo creo que no está en eso la solución de decir, pues ya la regué, sino decir, Señor, quiero venirme a humillar delante de ti. Ahorita José Luis lo decía al momento en que nos estaba guiando en la Santa Cena. Señor, si te hemos fallado, por favor, ayúdanos a rectificar en el camino. Qué importante es que en tu vida cristiana, al salir de la iglesia, no te quites esa coraza de justicia, que no te quites ese casco de la salvación, que sigas con la espada del Espíritu, que es la palabra, que sigas predicando el Evangelio, porque ese es uno de los grandes engaños del enemigo. El enemigo te quiere hacer pensar que tú ya no tienes esperanza, que tú ya la regaste a tal grado, ya no eres digno de compartir el Evangelio. Pues mira lo que hiciste ayer en la noche, mira lo que hiciste el viernes, mira lo que hiciste la semana. La regaste, hombre, ya, ¿qué vas a ir el domingo? ¿Qué cara vas a ir a poner a la iglesia? Cara así de, mira que yo no fui, como dice la canción, decía Pedro Infante. La realidad es que abogado tenemos para con el Padre. Si alguno de nosotros hubiésemos fallado, hubiésemos pecado, dice la Biblia que tenemos que acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Acuérdense a qué vino el enemigo. El enemigo vino a que el cuerpo de Cristo no tenga comunión. Él quiere dividir, él quiere matar, él quiere destruir. Primero que nada nos quiere destruir a través de ponernos la tentación. Si caemos en ella, estamos pecando. Pero el problema no es ese, el problema es que seguimos porque dijimos, pues ya la regué, pues ya pues hay que seguirle mejor. En lugar de meter freno de mano y de pie y de todo, hasta de paracaídas atrás si se pudiera, como los coches de carreras. Y empezar a caminar nuevamente en la dirección correcta, la dirección que quiere Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de comunión, ese es el deseo de Dios. Que nosotros como cuerpo en Cristo tengamos esa comunión con Él. Estamos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir unirse? Unirse es adherirse. Por ahí tengo una fotografía de unos cristales, unos vasos. Aquí el Bani es el más ducho para hablar de vidrios y de cristales, ¿verdad? Hay un vidrio que es muy fuerte, que son varias capas de vidrio, ¿sí? Y tú cuando lo ves unido a este vidrio, ¿cómo se llama ese vidrio, Bani, que está pegado así? ¿Plexiglas o qué? ¿No es? Templado. O sea, hay un vidrio que son varias capas y que es difícil que se rompa, ¿no? Sí, contra balas, ¿no? Y esa es la forma en que deberíamos de adherirnos al Señor. Ser transparentes. Esa es una cosa en la vida cristiana. La vida cristiana debe ser una vida transparente, que todo mundo pueda ver a través de ti.
Porque en esos vidrios templados, como dice Vani, puedes ver a través de ellos. Pero si tú tratas de romperlos, si tú tratas hasta de echarle un balazo, las balas rebotan ahí. Porque están unidos. Y esta es la unión. Cuando permanecemos en Cristo, cuando permanecemos unidos en el mismo cuerpo, cuando permanecemos en comunión con la oración, con su palabra, con la doctrina, nada ni nadie nos va a vencer. Y además vamos a poder mostrar esa transparencia que va a sacar la luz de Cristo. Porque tú y yo somos luz. Somos la luz del mundo. Jesucristo dijo ser la luz del mundo, pero a ti y a mí nos dejó esa comisión también de que seamos luz en este mundo de tinieblas, este mundo que no quiere que la luz aparezca. Porque en el momento en que la luz se esparce por todos lados, se ve el desastre. Tú y yo podemos entrar a una casa oscuras y como que no ves claro, pero prendes la luz y dices, ay Dios, mi casa, pues no, no es cierto. No digo. Ya lo estamos arreglando. Pero donde hay luz, las tinieblas no van a prevalecer. Y eso es lo que quiere el Señor acerca de su iglesia, que seamos luz en esta comunidad de Wilson, Carolina del Norte, en Raleigh, en Wendell, en Rocky Mount, en Greenville. Eso es lo que pretende el Señor. Que si el Señor nos ha permitido esta comunión que el día de hoy tenemos, es con un propósito. No es para demostrarle al mundo, para demostrarle a la gente qué buenos somos, qué maravillosos somos, cuánto nos queremos, qué bonito soy, cuánto me quiero. No se trata de eso. Se trata para mostrarle al mundo que hay esperanza en Cristo. Esa es la transparencia que debemos de tener. Esa es la santidad a la que tenemos que aspirar. No a ser muy buenos, ninguno somos buenos. La Biblia te dice que ninguno de los que estamos aquí somos buenos. No hay ni uno solo. Ni el Papa Francisco hizo que ganara Argentina. No habemos ni uno solo en esta tierra que seamos buenos. Pero sabemos quién es el bueno. Y a ese es al que tenemos que compartir. A ese es al que tenemos que acudir. A ese es al que tenemos que seguir. Al que nos mostró el camino, al Padre. Tenemos que estar adheridos ahí. Tenemos que estar unidos así, ser como ese vidrio templado. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Templarnos. A veces cuando viene la prueba dices, Señor, quiero estar en esta prueba, pero ayúdame. Si el Señor no te ha puesto pruebas en tu vida, es tiempo de revisar tu vida espiritual. Porque la realidad es que el Señor nos va a estar probando. No porque es mala onda, sino porque quiere que crezcamos en santidad, quiere que crezcamos en habilidad. ¿Habilidad para qué? Para ir por el mundo predicando el evangelio sin miedo a toda criatura. Eso es lo que quiere el Señor. Esto que hablaba Pablo aquí es, pues esas relaciones que no duran, como la relación de dos jóvenes o dos personas que se conocen, ya hacen su relación momentánea y se pierden en el tiempo. Así opera el mundo el día de hoy. Úsese y tírese, inclusive las personas. Deséchese. Y a lo que sigue. Yo creo que esto es destructivo para nuestra sociedad. Y el día de hoy vemos a muchos de nuestros jóvenes que les es difícil entablar una relación con otra persona, porque están viviendo en un mundo impersonal, en un mundo desechable, en un mundo de que si ya no sirve, pues compro otro. Al fin ponen ofertas cada rato en este país. En mi tierra ojalá pusieran así de ofertas todos los días. Ahí acabas con la misma lavadora desde que te casas hasta que te mueres. 50 años con la misma lavadora y la reparas y la reparas y la reparas.
están bien hechos. Y la cuestión es esa. ¿Estamos bien hechos? El problema es que nosotros nos encargamos de deteriorarlo por falta de sensatez, porque somos desesperados muchas veces. O sea, es que se me está pasando el tiempo. No se te está pasando el tiempo de nada. Dios tiene la persona para ti correcta, joven. Y si no, Dios te quiere así. Pablo se mantuvo así. Es un don de Dios que te está otorgando. Pero existe esa mentalidad, sobre todo en muchas de nuestras provincias en México. Ay, no, pues es que si ya tiene 17, 18 años, ya se le fue el tren. Ya se le fue el tren, el barco y el avión y todo. Eso es falso. Dios tiene un tiempo para todo, dice la Biblia en Eclesiastés 3. Y el día de hoy a lo mejor estás desesperado por algo, desesperada. Dios tiene un tiempo para todo. Cuando puedes razonar, cuando puedes entender que Dios en su perfecta voluntad tiene un camino trazado para ti si eres obediente, y tiene muchas bendiciones para nosotros cuando cuando estás alineado en el mismo espíritu. Nuestros jóvenes, ¿con qué van a guiarse en el camino? Con guardar su palabra, dice la Biblia. En el momento en que tú eres obediente, en el momento en que tú guardas la palabra de Dios, en ese momento estás yendo por un buen camino. A veces queremos obrar en nuestras relaciones con el Señor de la misma manera en que dos jóvenes que se conocen y no quieren compromiso se allegan. Ah, Señor, ya te conocí, está bien, ya me fue bien, ahí te ves. Y Dios lo que quiere entablar con el cuerpo de Cristo es esta comunión permanente, esta unión para siempre. Pablo aquí nos hablaba de una prostituta, de una mujer ramera. Y esas son palabras fuertes. Es una mujer que vende su cuerpo para una relación momentánea con un hombre. El día de hoy ya también hay de los dos bandos. Y a veces queremos entablar esa misma relación con el perdón, con temor y temblor, lo digo. Queremos entablar esa relación con Dios. Señor, concédeme el milagrito, hazme el bien y ahí te ves. Ahí te pago con ir el domingo a la iglesia. Suena duro, pero así es. Y lo que Dios no quiere es eso. Dios quiere que permanezcamos en comunión, siempre con Él. Que siempre entablemos esa comunión permanente. Pero el día de hoy la sociedad nos plantea no vivas con responsabilidades, hombre. Pues, hazte de un perrito, hazte de un perico, de un pato, de una ardilla. Ya, con eso ya. Pero ahí son responsabilidades que Dios van poniendo en nuestra vida. Aprendemos a ser responsables cuando empezamos a cuidar un perrito. Y eso nos va a llevar a cuidar nuestra vida espiritual también. Parece que no. Tenemos que ser responsables ¿con qué? Con nuestra vida espiritual. Esa relación que entablamos con el Señor, que entablamos con Cristo, debe de ser una compartancia mutua, no destructiva, no egocéntrica, no pensando en qué quiero yo, sino cómo puedo agradar a aquel que me salvó. Esa es la única manera en la que puedo caminar correctamente. Cristo, ese gran sacrificio que hizo, era para establecer una relación permanente, amorosa, de confianza, que día con día vayamos edificándola, que vayamos obedeciendo, que sea una relación cada día más pura. En el Antiguo Testamento sucedía así. En el Antiguo Testamento
El hombre no podía unirse a Dios de esa manera espiritual. Tenía que andar cargando siempre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo representaba a Dios. Cárgalo, porque esa es la única manera que sabemos que Dios está con nosotros. Gloria a Dios, porque ese tiempo ya terminó. Ahí en Génesis 6:3, ahí nos habla acerca de eso. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu en Génesis 6:3 con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso era antes. Dios no podía establecer una relación con quién, con el hombre, una relación espiritual. ¿Por qué? Porque estaba el pecado, estaba en su naturaleza. Y después el Salmo 14:2 dice, y Dios, el Señor, Jehová, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense lo que dice este Salmo 14, subráyenlo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3, todos, y la palabra todos es todos. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. El día de hoy no sé si te suena eso. Es por eso que ahorita orábamos por nuestras elecciones en México. Señor, evita la corrupción, Señor. Ciega a todos estos corruptos que han hecho fracasar nuestros países de origen. El corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia. Es decir, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? Dios solo tomaba a una persona de una manera temporal para un propósito específico. El día de hoy las cosas cambiaron a través de esa unión, de esa comunión que hemos obtenido por medio de Cristo. Dios se ha manifestado en él. Aquí queda ya, después de esta venida de Cristo, en el Nuevo Testamento podemos entender cuál es la intención de Dios de permanecer con su cuerpo, con su gente, con sus hijos. Esta es una unión permanente con el hombre. Eso es lo que quiere el Señor. Es por eso que el precio de ese sacrificio tan grande es para tener comunión con todos nosotros. ¿Quién era Jesucristo? Ahí en Colosenses 1. ¿Y quién es Jesucristo? Colosenses 1, en el versículo 15, te dice, ¿quién es Él? Él es la imagen del Dios invisible. Dios antes en el Antiguo Testamento era algo así como, pues era una zarza ardiente, pues será ese mar que se abrió. ¿Qué será Dios? Pero cuando viene Jesucristo se nos aclara quién es ese Padre amoroso, quién es ese Dios todopoderoso. Allí en Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el primogénito no es el primogénito, es el primogénito, el primero de toda la creación. ¿Y sabes qué? Lo que no entiendo es que no dejan de ser un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso hasta el día de hoy me sigue, sé la función que tienen, pero hasta el día de hoy, para mi mente tan limitada, uno solo, Señor, híjole, ¿cómo me lo explico? Sigue siendo uno solo, pero a la vez seres tres, ¿no? Como el aceite, pues no, 3 en 1. El primogénito de toda creación. Después en el versículo 16, ¿qué dice que hizo el Señor? ¿Qué hizo Jesucristo, tu Salvador? Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿Qué quiere decir en esto?
que todas las cosas se sustentan por medio de Él. Si el día de hoy estamos aquí con vida, si el día de hoy seguimos aquí, es porque Él nos sustenta. Y Él nos sustenta de una manera amorosa. Él nos sigue sustentando con la diestra de su justicia. En el momento en que fallamos, Él nos sigue levantando. A mí me da gusto eso. Porque Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Que todos los días la anda regando, que hace lo que no debo hacer. Pero ahí está ese sustento de Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él va a sostener su iglesia, Él va a sostener la comunión en su iglesia, Él va a sostener la unión entre tú y Dios. Eso es lo que es Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestra vida. En el versículo 18 dice que Él, que es la cabeza del cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Qué privilegio. Yo, aunque sea la mugre de la uña del pie derecho, me conformo. Por ahí digo, por ahí hay unos que son hígados, pero también el Señor los ama. El Señor nos sustenta a todos nosotros. Él es la cabeza del todo el cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase un poquito de bendición. ¿No dice eso, verdad? Dice toda plenitud. Y cuando hablamos de plenitud es toda llenura. Ay, pues es que me siento mal, me siento caído. Ay, pues es que me siento triste. En Él habita toda la plenitud que puedas imaginar. Él te puede llenar esa tristeza, Él te puede llenar en ese problema, Él te puede llenar ante todo percance. Es que ando estresada o estresado. Él te puede llenar para quitarte el estrés. En Él habita toda la plenitud. Si Jesucristo no llena tu vida el día de hoy, ¿qué más lo llena? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hay algo que se interponga o que anteceda o que llene más tu vida, tus expectativas que Jesucristo? Entonces estás invirtiendo las cosas, o estamos, dijo el otro. ¿Qué es lo que llena nuestra vida el día de hoy? Llámese trabajo, llámese vicio, llámese adicción, llámese novia, llámese novio, llámese esposa, esposo, hijo, iglesia. Dios ama a su iglesia, pero su iglesia no es más que Él. Somos parte de Él, que es diferente. Somos su cuerpo. ¿Qué es lo que sustituye a Cristo en tu vida el día de hoy? Que no te permite tener esa comunión plena con el Señor, esa completa comunión con Dios. Analízalo. ¿Qué es lo que está robando tu tiempo con Dios? Hay muchas cosas que a mí me roban el tiempo con Dios. Muchas. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Eso me dice el versículo 20. Él vino a reconciliar todo eso que estaba hecho un desorden. La Biblia en el libro de Génesis te dice que el Espíritu de Dios se movía en ese desorden que había antes. Ahí en el capítulo 1 de Génesis. Y a veces así me siento yo.
Siento que estoy en un desorden y que el Espíritu Santo se mueve, Dios mismo se mueve en ese desorden y que trata de ordenarlo. Dios quiere ordenar nuestras vidas en todo momento. Eso es lo que quiere hacer, tener esa unión permanente. El Señor Jesús hizo posible esa unión de todos nosotros con Dios. Eso es algo de lo que nos podemos tener privilegiados. Él quitó el pecado de en medio. Ahorita lo compartía José Luis. Recuerden por qué voy a morir. Recuerden por qué voy a ir a la cruz. Recuerden por qué voy a derramar toda mi sangre en esa cruz. Para quitar de en medio el pecado. Ese pecado que nos impedía acercarnos al Padre para tener comunión con Él. El Señor hizo de su iglesia, todos nosotros los que hemos creído, su cuerpo. Fíjense, no nada más somos su morada, porque dice que somos templo del Espíritu. No nada más habita en nosotros, no nada más está con nosotros, está sobre nosotros también. Está en nosotros. ¿Y sabes qué? Nosotros como iglesia nos dio el privilegio de ser su medio de acción. ¿Qué quiere decir eso? Una cabeza solita no puede moverse. Si la pones la cabeza solita, aunque tuviera vida por sí sola, no se puede mover. Necesita de un cuerpo para moverse, desplazarse. Eso es lo que hizo Jesucristo con todos nosotros. Él es la cabeza. Nosotros somos su modo de acción. Nosotros tenemos que accionar, tenemos que ir, tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que ser testimonio, tenemos que bendecir. Tenemos que pelear la buena batalla, como decía Pablo. ¿La buena batalla de qué? De la fe. En el versículo 22, en el capítulo 1 de Colosenses. Y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Jesucristo vino a reconciliarnos con Él, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y fíjate cómo va esta acción de Jesucristo. La acción de Jesucristo es, primero nos llama siervos, sirvientes. Prácticamente así empezamos a servirle a Él. Después, ¿qué pasa? Después Él dice, ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Conforme va creciendo esta relación con Él, conforme va creciendo esta comunión entre el cuerpo. Después dice, ustedes son mis hermanos. Es por eso que muchos de nosotros, aunque nos da flojera a veces aprendernos el nombre, hermano, hermana, está bien. Aprendas el nombre mejor. No hay sonido más dulce que escuchar el sonido de tu nombre en el oído, dice por ahí un dicho. Shakespeare decía, Shakespeare, para los que hablan español. Pero Él nos hizo hermanos. Y esta relación progresiva con Dios después nos hizo, como dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos hizo hijos. Qué privilegio que tú y yo seamos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Qué maravilla. ¿Herederos de qué? De todas sus riquezas en gloria. Qué importante es poder entender esta relación progresiva con Dios. Nosotros como cuerpo en Cristo empezamos cada día a caminar más, a crecer en santificación. Esa es la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra. La voluntad de Dios es vuestra santificación para crear esta comunión permanente. ¿Cómo se genera? Y tú me dices, pues ¿cómo le hago? Esta unión de nosotros con Dios se genera simplemente a través del Espíritu Santo. No nos dejó desprovistos. Es por eso que ahí en Hechos vemos el Espíritu Santo llegando con estos que habían creído, con estos discípulos que estaban ahí. Y allí en Juan 14, en el versículo 15, ¿qué les dice Jesucristo a sus discípulos? Si tú me amas,
¿Qué? ¿Guarda qué? ¿Guarda la Biblia por ahí en el cajón? Guarda mis mandamientos. ¿Te fijas cuál es el razonamiento? O sea, si tú amas al Señor, guarda lo que te ha dicho, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, su palabra. Y después, ¿qué dice ahí en el 16? Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice en el versículo 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. O sea, la gente que no conoce a Cristo anda viendo, anda esperando ver el Espíritu Santo. ¿Dónde anda? Eso me dice Juan 14, 17. La gente no conoce el Espíritu Santo ni le puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero ahí Jesucristo les dice a sus discípulos, pero ustedes sí lo conocen. Semillosos, ustedes sí lo conocen. ¿Por qué no andamos como debemos andar? ¿Por qué siempre andamos dudando? ¿Por qué siempre andamos desconfiados? ¿Por qué siempre andamos estresados? Si tenemos en nosotros a ese consolador, al Padre, al Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por unos años. No, dice que es para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes y estará con vosotros. Y si crees que esa es palabra de Dios, di amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Qué importante es poder entender, no que el Señor, el texto no está diciendo que el Señor vino con nosotros y se unió a nosotros. Ay, sí, Señor, pásale. Ven, qué buena onda que llegaste. Así no opera el Señor, sino habla de que el que se une al Señor, los que hemos creído, es el espíritu de nosotros como hombres el que se debe de unir al Señor. Por eso a veces me brinca un poco, ay, recibe a Cristo en tu corazón. No, hijo, que te dé el Señor la oportunidad de ir con Él, que te perdone, que te permita ser parte de Él. Eso debería ser lo correcto. Señor, permíteme, déjame ser parte de tu cuerpo, Señor, déjame ser parte de ti, Señor, perdóname. Ay, Señor, te doy chance, entra a mi corazón, vente. Yo creo que no es así. La realidad no es esa. Una persona que se une al Señor es alguien que ha renunciado al pecado. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Y sí, renunciamos al pecado, pero volvemos a caer. Pero Dios es justo. Romanos 6:11, ¿qué nos dice? Romanos 6:11. Así también ustedes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si tú le dijiste que sí al Señor, si tú le dijiste, Señor, déjame entrar en tu presencia, Señor, perdóname. Si tú te uniste al Señor, debes de andar con el Señor. Debemos. Es ahí donde está la cuestión. Si nos decimos cristianos el día de hoy, si nos decimos iglesia de Dios, si nos decimos iglesia de Cristo, si nos decimos cristianos el día de hoy, es porque andamos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a lo que Él nos ha establecido y vamos en la misma correcta dirección. Esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que unirnos a ese plan que Dios ha establecido, a esos propósitos que Él nos ha trazado. Dios no estableció al mundo o a la gente para que anduvieran cada quien como burro sin mecate.
Y el día de hoy tratamos de buscar la solución en, ay, hagamos una campaña aquí, ay, unámonos así, ay. Apartados de mí nada van a poder hacer, dijo el Señor. La gente tiene muchas buenas intenciones, pero lejos de Dios, esas cosas no duran. Se diluyen con el tiempo. Van a ver que en 3, 4 años toda esta campaña en contra de desunir las familias se va a diluir. Se perdió. Ahí es donde tenemos que decir, sí, está bien, el Señor amó a los niños, es cierto. Tenemos que pelear por ellos. Tenemos que dignificar a las familias. Pero antes tenemos que glorificar a Dios. Esa es la forma de actuar. Primero, lo primero, Dios de gloria. Unirnos a ese plan de Dios, al propósito de Dios. Dios quiere establecer esa comunión. ¿Cómo, iglesia, vamos a andar juntos? ¿Cómo vamos a caminar hacia el mismo lado? Es como en la música. Si uno va en fa y el otro va en re y otro va en do, donde me la encuentre, se va a oír horrible. No hay armonía. Pero si nos ponemos de acuerdo, si estoy de acuerdo con el Señor, si estoy unido a Él, ahí vamos a encontrar esa armonía con el Espíritu Santo. Esta unión es algo interno que se refleja hacia lo externo. Es por eso es tan importante la oración. Ya vamos a ver la oración la próxima semana. Qué importante es esto. Si todo esto es algo interno, no podemos engañar a Dios. No podemos decir, oh, yo sí, Señor, yo soy de lo mejor y que demuéstralo. Hazlo valer. Gloria a Dios, hazlo valer. Aleluya, hazlo valer. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en todo momento. Que tus demostraciones sean genuinas, que tu forma de hablar, de andar, de caminar, de convivir con los demás sea genuino, no artificial. Este es un reflejo de tu condición espiritual, de nuestra condición espiritual. ¿Qué es lo que tenemos adentro? Eso es lo que va a reflejar afuera. Y solamente Dios ve el corazón, nadie más. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no le podemos engañar. Dios ve lo que hay en el corazón. Tenemos que vivir no de acuerdo a la carne, de acuerdo al Espíritu, dice Pablo. Ese Espíritu que mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, quiere decir que ¿qué? Que no es de Él, punto. Eso me dice Pablo allá en Romanos 8, 9 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Siempre lo he visto también como algo que me revienta el cerebro. ¿Cómo es posible que ese mismo Espíritu que levantó a mi Creador, a mi Señor, al Creador de este universo, ese mismo Espíritu esté aquí en mí adentro, ahorita, en ti? ¿Lo has pensado? ¡Wow! En pocas palabras, que si te petateas aquí y si al Espíritu Santo le place, te vuelve a levantar. Ese es el Espíritu de Dios del cual tenemos que tener conciencia. Ese que vino a poner orden en nuestra vida. Ese es el que mora en nosotros. Y ya para finalizar, yo creo que si nosotros nos hemos unido,
en esto que se llama iglesia, en esto que Cristo ha venido a establecer. Y cuando pensamos en esa comunión que solamente puede venir de Él, tenemos que ser conscientes del privilegio y de la responsabilidad que Dios nos ha dado. No podemos obrar, como decíamos al principio. Nuestra relación con Cristo no es una relación incidental, ocasional. Pues hoy me hiciste el milagrito, ya me hiciste el favor, te pago y me voy. Así no es la relación con el Señor. La relación con Cristo debe de ser con un propósito estable y permanente. Cuando te sientes cansado, cansada, cargado, cargada, apabullado por todo lo que viviste en la semana, la solución no es buscarlo con un six-pack. La solución no es ir, pues vamos a echar el baile allá a ver si me relajo. La solución es, enciérrate en tu aposento un tiempo, dice la Biblia, y entra en comunión con Él, porque Él está en comunión contigo. No es, pues le voy a hablar a mi comadre, le voy a facebookear a mi pariente a ver qué me dice. Entra en comunión con Él. Si nos hemos unido al Señor, es para cumplir no tus propósitos, para cumplir los propósitos de Él. Amén. Él tiene un propósito para nosotros, que esta unión, que esta comunión sea estable y permanente para siempre. Así se mantenían los apóstoles, permaneciendo, permaneciendo, permaneciendo. Es la clave de la vida cristiana, la permanencia. No de que hoy sí y mañana quién sabe. Y pasado mañana pues a lo mejor no. Todos los días, todos los días, todos los días estar conscientes de que el Espíritu de Dios mora en nosotros para unirnos con el Señor, con ese Dios todopoderoso. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Queremos decirte, Señor, que queremos ser esa iglesia que transformó al mundo, Señor. Aquellos que, como dice tu palabra, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Queremos perseverar, Señor. Sabemos que el día de hoy la gente ya no confiamos en nada, Señor. Que el día de hoy los acontecimientos y las noticias nos llevan hacia otro rumbo, Señor. La fe ha disminuido, Señor. El confiar en las personas ha disminuido, Señor. El confiar en nuestros jefes o nuestras jefas ha disminuido, Señor. Sabemos que la confianza cada día va para abajo, Señor. Y eso me lo dice cuánta persona hay afuera, Señor. Cuánta gente hay muerta de temores, de ansiedades, de depresiones, Señor. Y eso es porque somos muy superficiales contigo, Señor. Porque somos muy superficiales con nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Yo te pido que el día de hoy tengamos conciencia de que debemos de establecer cada día más una relación profunda contigo, Señor. Y así como cantábamos que la luz vino al mundo, Señor, que podamos ser luz en las tinieblas. Esa luz de esperanza que muchos no tienen, Señor.
que podamos reflejar, que podamos reflejar la luz de Cristo para otros, Señor. No como decía ese autor, que en nuestros días no se puede encontrar mucho amor en el mundo. Yo creo que sí se puede encontrar mucho amor en este mundo, Señor, cuando el amor viene de ti, Señor. Cuando entendemos que de tal manera amó Dios al mundo que entregaste a tu Hijo único para creer en Él, Señor. Y si hemos creído, tú nos has hecho hijos, Señor. Ayúdanos a confiar en esta semana, Señor. Yo quiero bendecir, quiero poner delante de ti, Señor, a cada persona que hasta el día de hoy ha dudado que tú seas un Dios real, que tú seas un Dios verdadero, un Dios con propósitos. Yo pido, Señor, con toda humildad, que quites esa duda de nuestros corazones, Señor. Que sepamos y entendamos que tú eres un Dios de tiempos, un Dios de pruebas, un Dios de disciplina. Y que si tú como Padre amoroso nos disciplinas, Señor, es por eso, porque quieres hacernos crecer y madurar, Señor. Hoy queremos depender plenamente de ti. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Padre. Todos aquí en la iglesia te decimos amén. Amén. Que Dios los bendiga, chicos. Vamos a ponernos de pie. Bien, pónganse de pie con nosotros. Acompáñanos a cantar esta canción, que es la verdad que nos dice en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo